Bueno, muy buenas tardes. Eh, en el día de hoy vamos a ver un tema importante en la reproducción de los bovinos y pues también empezando o siguiendo con un segundo tema en cuanto a la inseminación artificial, que es uno de los métodos de reproducción más importantes en el momento y que el cual podemos hacer un mejoramiento genético eh, más rápido porque podemos escoger los diferentes razas, los diferentes toros con sus diferentes características, ¿sí? Entonces vamos a conocer cuáles son las funciones más principales del aparato reproductor del macho, ¿sí? Esto que en el tema de la reproducción es muy importante, no solamente la hembra, sino que también hay que tener en cuenta las funciones del aparato reproductor del macho. Esto para cualquier especie, ¿sí? Tanto especie bovina, porcina, caprina, ovina. En todas las especies hay que tener esa importancia muy marcada porque sin ninguna de las dos aparatos reproductores del macho y la hembra, esto es esto, ninguna de las dos trabaja individual, entonces hay que tener eso presente. Entonces, acá tenemos una figura transversal, ¿sí? En donde podemos, pues, este es un aparato reproductor del macho de bovino, donde tenemos como primer medida el testículo, ¿sí? El pene que se almacena, digámoslo así, con una figura eh, en forma de S, ¿sí? Si no me equivoco, esas figuras se llama sigmoide, es cuando el pene está descansando, ¿sí? Ya cuando se erecta, esto pierde esta figura y pues obviamente va a ser recto. Bueno, entonces, bueno, aquí miramos eh, cuáles son el testículo, bueno, aquí la cola del epidídimo, ¿sí? Que es muy importante en el momento de la formación de los espermatozoides, la cabeza del epidídimo, el escroto, que es donde es la piel que cubre, que esto, sí, que protege el testículo, los testículos, músculo retractor, ¿sí? Aquí hay un músculo que es el que retrae el pene cuando ya ha desenfundado, ¿sí? Bueno, y aquí hay otras glándulas accesorias, las glándulas de Cooper, la próstata, la vesícula seminal, ¿sí? Todas esas partes la vamos a ver más acá más adelante. Primero vamos a mirar a ver acá que nos dice la diapositiva o la información que yo tomé eh, con respecto a al aparato reproductor del macho. ¿Listo? Dice, el sistema reproductor del macho está formado por un conjunto de órganos que tienen a su cargo la formación de células sexuales masculinas o espermatozoides y su transporte hasta los órganos genitales de la hembra, ¿sí? Esas son las dos grandes funciones del aparato reproductor del macho: producir las células masculinas, espermatozoides, y transportarlos hacia los genitales de la hembra, ¿sí? Para que ocurra la reproducción. Esas son las dos grandes eh, funciones. El sistema reproductor masculino incluye los testículos, como glándulas sexuales, los conductos eferentes, el epidídimo y los conductos deferentes. Entonces, como glándulas sexuales tenemos el epidídimo y los conductos deferentes, que ya lo vamos a ver más detenidamente en la figura. Dice como conductos
testiculares tenemos la próstata, las glándulas bulbourethales de Cooper y las glándulas uretrales de Litre como glándulas sexuales accesorias, el pene como órgano copulador y la uretra como conducto urogenital. Entonces, mire que aquí nos describen cada una de las partes y más o menos la clasificación dentro del aparato reproductor del macho. Entonces, ya sabemos que tenemos las grandes partes que son los testículos, las glándulas sexuales o conductos deferentes como el epidídimo y los conductos deferentes, los conductos testiculares, la próstata, las glándulas bulbourethales de Cooper, las glándulas uretrales de Litre como glándulas sexuales accesorias, el pene como órgano copulador y la uretra como conducto urogenital. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los testículos, ¿sí? Entonces nos dice aquí que los testículos son glándulas sexuales del órgano del macho, ¿sí? Productoras de espermatozoides y de la hormona sexual masculina. Esta es una hormona que es la testosterona, es la hormona de nosotros los machos, ¿sí? La que pues esto nos ayuda a que no solamente los espermatozoides se produzcan, sino de pronto cuando el macho va a saltar a la hembra, ¿sí? Esa hormona está activa en ese momento, ¿sí? Se activa en el momento de cuando el macho va y huele a la vaca, ¿sí? El cerdo va y huele la cerda, bueno, en fin, ¿sí? Se encuentran situados según la especie, en la región inguinal o en la porción caudal por debajo del ano, en el caso de los porcinos, del cerdo, y encerrados en una bolsa llamada escroto, ¿sí? En todos los especies, lo que protegen los testículos se llama escroto. Bueno, miremos aquí. Aquí tenemos el testículo, ¿no? Hay unas partes importantes que no dice acá, que este es el polo capital del testículo, la parte de arriba, ¿sí? Así es como está, digamos, ubicado de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, o sea, esta es lo que cuelga, lo último, ¿sí? Entonces acá dice cuerpo del epidídimo, ¿sí? El epidídimo es una parte en donde esto es donde se almacena o por ahí se transportan los espermatozoides en el momento de la eyaculación, ¿sí? Polo caudal del testículo, entonces polo caudal es esto acá abajo, ¿sí? Abajo. Borde libre del testículo, entonces pues el nombre quiere decir es que por este lado no hay ninguna tela, ninguna parte importante del testículo, sino está libre, como lo dice el nombre. Seguimos con el escroto, es una parte importante en el testículo. ¿Por qué? Entonces lo vamos a ver, mire, el escroto o bolsa de los testículos está formada por 3 capas: la piel, la túnica de dartos y la túnica vaginal común. La piel es, digamos, esto, ¿sí? La piel, ¿sí?
La otra túnica, la túnica de Artes es una especie de telita, ¿sí? Que, 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 que está también protegiendo el testículo, ¿sí? Y hace parte del escroto. Como lo dice acá, la túnica vaginal también es una telita que está esto protegiendo el testículo, ¿sí? Estas túnicas, estos pliegues esto de tejido, pues protegen al testículo. Y la función principal del escroto es proteger a los testículos y mantener la temperatura adecuada para que este órgano funcione, para que este órgano, eh, bueno, para los testículos, ¿sí? Entonces, para que haga una función de termorregulador. Entonces, no es lo mismo no es lo mismo la temperatura aquí, ahí como está en la figura, que en algunas ocasiones cuando el testículo no baja al escroto y se queda en la zona, sí, adentro del del animal, ¿sí? Ese testículo no es capaz de producir los espermatozoides por la temperatura que hay en el interior del animal. Tiene que tener una temperatura ideal y esa es la maneja acá en, afuera del, del animal, pero protegiéndose obviamente por el escroto, ¿sí? Mira, aquí tenemos, es importante que, bueno, en las razas, en cualquiera de las razas, es importante que los testículos tengan un tamaño ideal, ¿sí? Conforme a lo grande que sea el toro, o el cerdo, o cualquiera de las especies. ¿Esto por qué? Porque esto nos permite que haya buena producción de espermatozoides. Unos testículos pequeños en un toro grande como acá, como este, pues nos quiere decir es que no está produciendo o no va a producir la suficiente cantidad de espermatozoides para cubrir la vaca, ¿sí? Ustedes saben que por ejemplo, en inseminación artificial hay que hacerle el tratamiento, pues obviamente de colección de semen del toro, y si no hay suficiente producción, pues se va a perder todo el procedimiento, ¿sí? Lo mismo para cubrir una vaca. Ustedes saben que en inseminación artificial pues se utiliza poquito, ¿sí? Lo que tiene la pajilla. Pero en el momento de utilizar monta natural se necesita pues siempre bastante, porque esto el pene solamente expulsa los espermatozoides en la vagina, ¿sí? Él no los lleva hasta hasta después del cervix, porque no alcanza, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante los conductos eferentes. Vamos a mirar cuáles, vamos a ubicarnos acá en los conductos eferentes. Acá miren, los conductos eferentes son, ¿dónde están aquí? Vaso eferente, bueno, están más adelante. Acá. Entonces aquí tenemos las partes del testículo, ¿no? Bueno, en este más bacán, más bonito. Los conductos deferentes. Entonces, conducto deferente es este, mire. Entonces, acá tenemos el espermatozoide, el testículo, ¿cierto? Aquí tenemos los túbulos seminíferos, es donde se producen los espermatozoides, ¿cierto? ¿Sí? Los tubos seminíferos, acá, mire, todas estas como partecitas y que tienen como unas tripitas, ahí se producen los espermatozoides, ¿sí? Luego vamos a mirar que de acá pasamos a lo que es el epididimo, todo el epididimo, y hay unas partes del epididimo, ¿sí?
que son la red